Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy es miércoles 15 de septiembre del año 2021. Bienvenidos a nuestra entrevista de TVO Canal 23. Como siempre, saludamos y agradecemos a aquellos que nos ven a través de todas las plataformas de TVO Canal 23 en este miércoles 15 de septiembre, ¿no? Estamos en el Facebook de TVO, en el Twitter de TVO, en nuestro canal de YouTube, en las redes sociales de este servidor. En Twitter me encuentra con @Medardo Alfaro y en Facebook Medardo Antonio Alfaro. Hoy 15 de septiembre vamos a tener un programa muy interesante. En unas horas estaríamos escuchando el mensaje del presidente de la República en el marco de la celebración de la independencia patria. Por eso es que queremos hacer un programa previo a esta hora de la mañana y de verdad estamos muy contentos que nos acompañe esta mañana Dagoberto Gutiérrez, a quien por más conocido sobre estos temas, así es que es un gran gusto, señor, tenerle esta mañana aquí. Dago. Muchas gracias, Medardo, un abrazo. El otro día que yo lo vi conversando en esa tertulia que tenían con el doctor Nelson García, me llamó mucho la atención. Los análisis que usted hacía sobre la celebración de la independencia. Y también el otro día yo, buscando un poco de material, vi un par de columnas suyas sobre la independencia patria. A estas alturas, Dagoberto, ¿debemos de celebrar la independencia patria? ¿Tenemos que celebrar la independencia patria? Es una muy buena pregunta, porque hay que desentrañar el tema. Se trata de celebrar, se trata de conmemorar, se trata de examinar críticamente lo que pasó. Si hoy se pregunta a la gente dirá que no hay mucho que celebrar. Algunos sí. Me parece que la inmensa mayoría no tiene nada que celebrar. Aún. Sí. Ahora, y se trata de conmemorar, es decir, de recordar con precisión. Ocurre que eso está pendiente. Entonces, este programa debería de servirnos con su presencia y con la audiencia de nuestros televidentes, recordar con precisión. Examinar. Porque está pendiente recordar con precisión. Es decir, examinar qué es lo que pasó. ¿Por qué pasó lo que pasó y no pasó otra cosa? Por eso, examinar históricamente, examinar históricamente, lo más históricamente posible. No se ha hecho aún. Me gusta esto suyo, mire. Acta de independencia secreta y prohibida. Sí. Y dice: el acta de independencia de un país que deja formalmente de ser colonia resulta ser su documento político más importante y equivale a una partida de nacimiento. Pero bien, no es esto lo que ocurre en el caso de los países que se establecieron al calor de los acontecimientos de 1821. Hemos de saber que la independencia de Centroamérica trajo consigo la derrota de Centroamérica y el establecimiento de oligarquías poderosas, corruptas y sanguinarias en las 5 provincias que constituyeron el Reino de Guatemala. La independencia fue ganada sin guerra con la metrópoli española porque el calor de los acontecimientos continentales y metropolitanos produjeron una especie de rompimiento con la metrópoli. Esto dio paso a nuevas formas de colonia y nuevos estilos de coloniaje que duran hasta hoy día. Exactamente. Desarróllenos esto, señor, por favor. Exactamente. Eso fue lo que ocurrió. Se habla de la independencia de Centroamérica. Y este es el acta de independencia de Centroamérica. Pero Centroamérica no existía. Ni existe hoy. Ni existe hoy. Ni existía El Salvador. Ni la República de Guatemala, ni la República de Honduras, ni la República de Nicaragua. Existía el Reino de Guatemala. Nosotros formábamos parte del Reino de Guatemala. El Reino de Guatemala. Todo era Guatemala. Y la independencia que está contenida en el acta se refiere a Guatemala.
específicamente a la ciudad de Guatemala. Mira qué tema. Sí. Mira qué tema. Una vez, se recibió eso en San Salvador el 29 de septiembre. La provincia de San Salvador se definió frente a lo que había ocurrido en Guatemala el 15 de septiembre. Semanitas después. Sí, claro. Entonces, para nosotros, la fecha sería el 29 de septiembre. Porque aquello no fue con nosotros. Y ese documento del 15 de septiembre es una especie de pacto antipopular. Les voy a leer el artículo número 1 de ese documento. Es un documento que tiene 18 artículos. Ok. Cuya naturaleza es una maniobra política. Maniobra política. No bien hecha. El documento es tortuoso. Lo escribió alguien como José Cecilio del Valle, que conocía el idioma. Pero oigan el artículo número 1. Dice que siendo la independencia del gobierno español la voluntad general del pueblo de Guatemala, y sin perjuicio de lo que determine sobre ella el Congreso que debe formarse, es decir, que la independencia no está contenida en exacta, sino que en un Congreso posterior. Okay. Por eso dice, y sin perjuicio de lo que determine sobre ella el Congreso que debe formarse, el señor jefe político la mande publicar para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo. Sí. Creo que tenemos el apoyo 2, Cristian, donde nos está leyendo don Dagoberto para ilustrar más. Ahí está, Dagoberto. Mira lo que usted cabalmente estaba leyendo. Siendo que la independencia del gobierno de español, no sé si es el mismo texto, pero sí, el mismo. La voluntad general del pueblo de Guatemala, y sin perjuicio de lo que se determine sobre ella el Congreso que debe formarse, el señor jefe político la mande a publicar para prevenir las consecuencias que serían terribles en el caso que la proclamase de hecho el mismo pueblo. Claro. ¿Y acaso las independencias no es obra de los pueblos precisamente? Pero yo, un simple ciudadano, ahí hay una profunda contradicción. Claro, claro. Y lo dice el artículo. Expresamente lo dice. Previenen al pueblo. Sí, que el pueblo no se meta. Ese es el artículo 1 del Acta de Independencia que tiene 18. Sí, tiene 18 artículos. Miren eso, antipopular. Entonces, uno dice, no se trató de una independencia ni del pueblo ni para el pueblo. Ahí lo dice. Y así hemos pasado 200 años. 200 años. Yo estaba chiquito en mi pueblo, en Chalchuapa, como en segundo curso de plan básico. Y en una semana cívica, los profesores me dijeron, mira, este es el acta de independencia del 15 de septiembre. Léela, analizarla y en la semana cívica hacer una exposición sobre esto. Ah, bueno, ¿cómo no? ¿Tenía cuánto, Dago? ¿12, 15 años? No, menos, como unos 13 años, algo así. Ok. Bueno, me lo llevé. En la noche en mi casa empecé a leerlo. Dios mío, no entendí ni un artículo. Claro. Y lo volví a leer, Al día siguiente le dije a los profesores, no entendí. Mejor voy a recitar una poesía. Recité una poesía. Pero me quedé ardido. Claro. Años después entré en materia. Es que está escrito de una manera oscura para que el pueblo no lo entienda. En aquel momento se supone que eso lo redactaría don José Cecilio del Valle. Claro. Que era un ilustre de la época. Un gran intelectual. De la época.
que yo creo que no estaba de acuerdo con la independencia. A ver, Cristian, vuelva a poner la imagen, por favor, porque es interesante. Estoy conversando con don Dagoberto Gutiérrez, a usted que recién nos sintoniza. Estamos en el marco de la independencia patria y estoy seguro, a mí como a muchos, nos ilustra que este primer artículo es el artículo, valga la redundancia, de los 18 que tiene el Acta de Independencia, y la parte que está subrayada dice: la mande a publicar para prevenir las consecuencias que serían terribles en el caso que la proclamase de hecho el mismo pueblo. Claro. ¿Qué estaban evitando ahí, Dagoberto? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Evitando que el pueblo interviniera en eso, porque el pueblo de la ciudad de Guatemala, que estaba ahí en la calle. Eso es en Guatemala, ¿verdad? Sí, en la ciudad de Guatemala. Sí quería la independencia. Claro. Pero los que estaban ahí reunidos, no todos. José Matías Delgado y los de la provincia de San Salvador, sí. ¿Y de quiénes estaban independizando los de San Salvador? ¿De España? No. De Guatemala. Y ese liderazgo que encabezaba, según la historia que hemos adquirido, José Matías Delgado, eran criollos. Ellos eran criollos. Y explicamos, el criollo es el español nacido aquí. Ese es el criollo. Que no era español porque no había nacido en España, ni era de aquí porque era español. Es decir, ellos estaban en el limbo, pero ellos eran los dueños de las tierras. Ellos eran los intelectuales. Eran los sacerdotes que habían ido a la Universidad San Carlos de Borromeo de Guatemala, que era como ir a París. Ellos eran los dueños de los diarios, si habían diarios, ellos, no había radio ni nada, pero habían otras cosas. Cabe el término, Dago, eran criollos y oligarquía criolla. Claro, ellos eran grandes terratenientes. Ahora, esto no es ningún delito ni ningún pecado, no. Estamos situando las cosas históricamente, porque solo esto explica la resistencia al dominio español, porque ellos entendieron que el dominio español los dañaba a ellos, y sobre todo que los criollos de Guatemala mantuvieran el monopolio de la relación con la metrópoli. Todos los negocios que venían de España, los más importantes, los hacían los criollos de la ciudad de Guatemala, porque Guatemala era la capitanía general, es decir, era la cabeza de todo el reino de Guatemala, y San Salvador era intendencia abajo, de tal manera que era Guatemala la que reprimía a San Salvador. En el caso del levantamiento maravilloso del 5 de noviembre de 1811, quien reprimió Guatemala. España no, España estaba lejos. Y los reyes tenían sus problemas España en ese momento. Y los reyes españoles eran gente de muy poca materia gris. Muy poca materia gris. Entonces, eran los de Guatemala. Inmediatamente mandaron gente a poner en orden esto. Entre ellos un ecuatoriano, un peruano gordo, José María Peinado, Aycinena. Lo mandaron a reprimir, después de 1811, a reprimir. Metieron preso a la gente. Claro. Después de 1811. En el marco de los acontecimientos de 1811. Okay. Por eso es que para los de la provincia de San Salvador, la independencia era de Guatemala. Ellos sí tenían un interés real en la independencia. Ahora bien, ¿y cuál era la maniobra? Hemos dicho, esta es una maniobra. Y no es delito ni pecado, no, estamos examinando la historia. Sí. ¿En qué consistía la maniobra? Mira, estos eran monárquicos. Sus empleos dependían de la monarquía. Sus privilegios de la monarquía. Sus ventajas económicas de la monarquía. Si había independencia, ellos entendían que perdían los privilegios. Entonces calcularon firmar esto para ganar tiempo, mientras aseguraban la anexión a México. En ese momento México era un virreinato, se llamaba Virreinato de Nueva España.
Y de la noche a la mañana apareció ahí un emperador, Agustín de Iturbide, que mandó tropa contra San Salvador. ¿Mandó tropa? Sí. Explico por qué. Ok. Esto se firmó el 15 de septiembre. De inmediato empezaron a hacer consultas para obtener la aprobación de la anexión al Imperio Mexicano. Y en enero, oye bien por favor, en enero de 1822 se acordó la anexión a México. Y lo acuerdan las 5 provincias. Sí, esa era la maniobra. ¿Y quiénes se opusieron? San Salvador. Solo 2 se opusieron, San Salvador y San Vicente. ¿Y por qué se opusieron? Qué buena pregunta. ¿Por qué se opusieron? Miren, la conducta de las personas siempre debe de buscarse en las condiciones materiales de existencia, no en las ideas, no. Las ideas de una persona dependen siempre de sus condiciones materiales de existencia. Si yo soy banquero, hombre, yo pienso como banquero. Sí. Si mi papá es banquero, yo pienso como banquero también. Muy bien. Ocurre que los criollos de San Salvador, que eran los líderes de estos movimientos, entendían bien que sus intereses chocaban con los intereses de los criollos de Guatemala. Y para sobrevivir tenían que liberarse de la coyunda de Guatemala. Cuando los guatemaltecos se anexaron a México, ellos supieron que era una amenaza mortal para ellos, porque ellos iban a seguir supeditados a Guatemala. Entonces dijeron, no. Iturbide, no. Primero Guatemala mandó tropas, mandó 2 ejércitos. Aquí no existía España. Mandó 2 ejércitos. Y la provincia de San Salvador no tenía ejército. Improvisadamente se formó un ejército y se le dijo a Manuel José Arce, hacete cargo vos. Así apareció Manuel José Arce, Roberto, era criollo también. También, claro, todos eran criollos, excepto Pedro Pablo Castillo. Ese es otro personaje. Ok. Entonces, los de San Salvador derrotaron 2 ejércitos de los chapines, Nicolás Avos Padilla y Arzú. Pero entonces Iturbide en México mandó un gran ejército con Vicente Filísola. Cercó la capital, que era un pequeño pueblito, no vayas a creer que como ahora, un pequeño pueblito. ¿La capital aquí o Guatemala? No, aquí. Iturbide. Iturbide, sí. El general de Iturbide se llamaba Vicente Filísola. Se peleó. Arce se enfermó, según dice la historia, y lo sacaron en hamaca. Entonces se complicó todo. Filísola tomó control de San Salvador. Cuando se dice que la independencia se hizo sin guerra, para el caso de nosotros, sí se hizo con guerra. Guerra con Guatemala. Entonces Filísola tomó control y el panorama para San Salvador era oscuro. Sombrío. Oscuro. Pero en ese momento derrocan a Iturbide en México. Los generales Bravo y Guerrero derrocan a Iturbide. Y entonces Vicente Filísola se quedó en el aire. Y los de San Salvador respiraron. Mira cómo en la historia juegan las circunstancias. Y entonces San Salvador empezó a maniobrar para asegurar la independencia. Aquí se había interés en la independencia. Claro. Y se empezó a organizar el Estado en pugna con Guatemala. Por eso la afirmación de que la independencia no fue respecto a España, sino sobre Guatemala. Formalmente España ya no contaba. Además, esta región para España no tenía ningún valor. México, sí, claro.
Suramérica, sí, por eso la guerra siguió allá, aquí no. ¿Cuándo vino la guerra en Centroamérica? Cuando se planteó Centroamérica. Y eso lo entendió el salvadoreño más hondureño y el hondureño más salvadoreño, Francisco Morazán. El más inteligente, el más valioso de la región. Él entendió que el camino era Centroamérica. Pero en cada pedacito había una oligarquía que entendió que si aparecía Centroamérica, ellos perdían sus negocios, perdían sus privilegios. Su feudo. Su feudo, que ya estaba asegurado. Hasta que mataron a Morazán, allá por el 39-40. El primer gran unionista total y absoluto fue Morazán. Morazán, que era de pensamiento liberal. Era allá por 39-40, 1839, 1840. Ahí terminó la República Federal de Centroamérica. Y esa es la mayor derrota de nuestra historia. Hoy somos 5 pequeños pedacitos hambrientos. ¿Cuántos años duró la República Centroamericana? Unos 12 años. 12 años. ¿Y quién logró digamos, toda esa estructura para conformar la federación? Fue trabajo de Morazán y los compañeros de Morazán. Nunca funcionó. Hay que decir algo que es importante. La tropa de Morazán fue salvadoreña. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque nosotros entendimos desde un principio que nuestro destino era Centroamérica. Chiquito, pobre, muy pobre. Un solo río. Y entonces la posibilidad era Centroamérica. Lo entendimos. Por eso los soldados de Morazán éramos nosotros. Y cuando Morazán murió, su testamento político le deja todo a El Salvador. Morazán está sepultado aquí. Y por eso está sepultado aquí. Hay que saber que el general Manuel José Arce heredó todo a Costa Rica. ¿Por qué? Mira que de eso se trata, Dagoberto, sí, que nos diga por qué. Mira que tema. ¿Cómo Manuel José Arce, siendo criollo salvadoreño, le deja todo a Costa Rica? Un patriota salvadoreño. Si él sufrió por la independencia, tiene grandes méritos. Pero él fue presidente de la primera República Federal. Entonces, él era liberal, pero pactó con los conservadores. Se entendió con los conservadores. En ese territorio invadió El Salvador y cercó San Salvador. Mira qué tema. Él había defendido San Salvador de Vicente Filiz Solá. Y años después, como 1826, él cerca San Salvador. ¿Cómo? Es decir, una gran contradicción. San Salvador, como capital del país, ha sido cercado 4 veces en la historia. Primero, Filiz Solá. Okay. Segundo, Arce. Tercero, Carrera. Allá, Rafael Carrera, que era presidente de Guatemala. En 1863, San Salvador la defendió Gerardo Barrios. Y el afán era capturar a Barrios, porque era liberal. Era liberal, pero se escapó. E impone a Francisco Dueñas. Ese es la tercera. Y la cuarta vez en 1989. Se acercamos nosotros, los guerrilleros del FMLN. 4 momentos. Uno de ellos, Arce. Entonces él envenenó la relación con Acaqui. Eso es lo que explica esa destrucción suya al final. Llegamos a 1840 con el fallecimiento de Morazán. ¿Que lo matan quiénes? Lo matan los costarricenses. Mira, Morazán era presidente de Costa Rica. ¿De Costa Rica? Sí. ¿Siendo hondureño? Se podía, sí. Es que era Centroamérica.
Aunque el presidente era Morazán de Costa Rica. Él derrocó allí a un dictador, Braulio Carrillo. Ok. Y entonces los costarricenses lo eligieron presidente. Pero Morazán cometió quizás lo que puede considerarse un error. Porque su sueño era Centroamérica. Y entonces Centroamérica unida. Morazán unida. tenía mucha influencia o formación de Bolívar y el sueño bolivariano. Todavía no. Ni se escuchaba. Sí. Ya había muerto Bolívar. Pero su sueño era Centroamérica. Y él intentó con costarricenses formar un ejército para luchar por Centroamérica. Y los costarricenses no estaban en eso. Entonces, sin tener ningún delito cometido, sin tener ninguna causa, lo mataron. Ese fue un crimen oscuro de Costa Rica. Junto con el coronel Villaseñor. Muy valiente Morazán, muy valiente. No quiso que le taparan los ojos, que le taparan la cara. Cuando muere Morazán, Centroamérica queda a la deriva. A la deriva, a merced de los piratas, así como está hoy. Y el destino de nosotros es Centroamérica. Es Centroamérica. Yo dije al principio que hoy no existe Centroamérica. Se habla y hablamos de Centroamérica. No existe. Como unidad política, como realidad política. Y como unidad geográfica tampoco. ¿No? Hoy 15 de septiembre celebramos 200 años. 200 años del Acta de Independencia. Del Acta de Independencia. De Centroamérica, así se llama. De Centroamérica. Así se llama. Pero como ha quedado ilustrado, es una independencia impulsada por los criollos. Que no significa ningún problema. Que no significa ningún problema. No. Pero, ¿y el pueblo qué era? Importante. Eso responde a una pregunta. Ya respondimos a la primera. ¿Independencia de quién? De Guatemala. De Guatemala. Sí. Segunda pregunta. ¿Independencia para quién? Para los criollos. Para los criollos. Para los criollos. Esa independencia no tiene que ver con el pueblo. Ni en aquel momento, ni en hoy. Ni hoy. Hay que leer nada más el artículo número 1 de esa acta. Los que estaban firmando ese papel, y José Cecilio del Valle lo dijo lo pone bien claro. En el 1. En el 1. De 18 artículos lo pone en el 1. En el 1. Hay como una especie de, si lo vuelve a poner, producción, por favor, hay como una especie de separación, de distanciamiento del pueblo, sí. ¿Ya? Que no se mete el pueblo. Sí, porque Dios guarde. Sí, porque esto no es independencia. Por eso no querían que el pueblo se metiera. Y José Cecilio del Valle, que sabía bien eso y que sabía manejar el idioma. Fue una maniobra literaria de José Cecilio del Valle. Claro, lo puso allí. Y miren, hay otra cosa de maravillas en esa maniobra. Esto tiene 18 artículos. En el número 8 se nombra jefe de gobierno al gobierno que se va a montar a Gabino Gaínza. ¿Quién era Gabino Gaínza? Era el gobernador español del Reino de Guatemala. ¿Y cómo es que firmamos el Acta de Independencia y se nombra jefe de gobierno al gobernador del Reino de Guatemala? Quedémonos con ese interrogante. Voy a la comercial para que lo desarrollamos después, así como lo plantea Dagoberto Gutiérrez. Muy interesante. No quiero hablar más para que no perdamos el hilo narrativo. Volvemos después de esta pausa.
Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Hablemos Claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta. Por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, @TVO Canal. Gracias por estar en sintonía de TVO Canal 23. Les saluda Medardo Alfaro en este miércoles 15 de septiembre de 1821. Estamos conversando con Dagoberto Gutiérrez. Estamos, a partir de la estructura del programa, dándole un análisis a los 18 puntos, a los 18 artículos que contiene el Acta de Independencia, que, como ya explicó muy bien Dagoberto, ¿verdad? Nos quedábamos con el artículo número 8, que nos lo va a leer, y vamos a encontrar ahí una profunda contradicción. Dagoberto, por favor. Sí. El artículo 8 del Acta de Independencia. Es una maravilla que explica la maniobra política. Aquí José Cecilio del Valle entra en el terreno del cinismo. Del cinismo. Oigan lo que dice. Ojo, no estamos sentando a nadie en el banquillo de los acusados, ni estamos quemando en las hogueras a nadie. Sí. Estamos haciendo un análisis histórico. Exacto. Es lo mínimo que uno puede hacer. Sí, dice que el señor jefe político brigadier don Gabino Gainza continúe con el gobierno superior político y militar. Y sigue. Y para que éste tenga el carácter que parece propio de las circunstancias, es decir, para guardar las apariencias. Que parece propio de las circunstancias, claro, dice ahí. Claro, se forme una junta provisional consultiva. Ajá. Cuando uno oye eso, dice, bueno, entonces Gabino Gainza va a consultar con la junta provisional. Va. Consultiva. Compuesta de los señores tal y tal, tal y tal, tesorero, tal. Que son criollos de las 5 provincias. De las 5 provincias. No lo leo porque es una lista larga. Sí. Y el número 9, oí lo que dice, qué belleza, qué belleza. Dice que esta junta provisional consultiva consulte al señor jefe político en todos los asuntos económicos y gobernativos dignos de su atención. Es decir, no era Gabino Gainza el que tenía que consultarle a la junta consultiva, sino la junta consultiva la que tenía que consultarle a Gabino Gainza. Este cinismo. Pero así le pidieron a José Cecilio que escribiera la cosa. Además, esta era la maniobra. Ninguna independencia. El jefe político, Gabino Gainza, que era el nombrado por la corona española. Y luego se dice, pero se va a formar una junta consultiva. Qué bueno. Pero luego se dice, esta junta consultiva va a consultar con Gabino Gainza todo. Cinismo.
Cinismo. Y el pueblo en la ignorancia total de esto. Claro. Porque de hecho hasta nosotros y muchos lo ignorábamos hasta estos días. Esta es lo que se llama en el acta cambio sin cambio. Cambio sin cambio. Y en el número 10, aquí aparece la Iglesia Católica. Que la religión católica que hemos profesado en los siglos anteriores y profesaremos en los sucesivos, se conserve pura e inalterable. Es decir, que no se metan. ¿Qué artículo es ese? Es el artículo 10. 10. Manteniendo vivo el espíritu de religiosidad que han distinguido siempre a Guatemala, respetando a los ministros eclesiásticos seculares y protegiéndolos en sus personas y propiedades. Mira qué belleza. Hoy, leyendo esto, uno entiende por qué nunca jamás vos has visto publicado en ningún diario el acta de independencia del 15 de septiembre de 1821. Nunca, jamás. ¿Será jamás, que en ningún diario? Nunca, jamás. Nunca. O sea, nunca jamás en ningún diario, digamos, en la imagen del acta de independencia que estaría Dagoberto en Guatemala. Allá en Guatemala. Porque esta es, Sí, ¿verdad? sí. Aquí ha de haber una copia. Ok. Ojalá. Ojalá, se supone, ¿verdad? Ok. Pero esta estaría en Guatemala. Y nunca jamás esos 18 artículos del acta de independencia ha sido publicado por los diarios que han existido por la historia del país. Nunca. ¿Y por qué? ¿Y por qué no lo han hecho? Tienen miedo de que el pueblo descubra la maniobra. Dago, mire, no quiero presumir de presuntuoso, pero el que nosotros tengamos la oportunidad de este canal a esta época da hasta un poco de vergüenza de hacerlo después de 200 años. 200. Y estoy casi seguro que solo nosotros lo estamos haciendo para la audiencia nacional. Sí. ¿Qué otro artículo era fundamental allí en esto? De los 18, en un análisis de 1, 2, 3, evidentemente el 1 lo hemos desmenuzado, el 9 y el 10, donde aquí la corona le ordena a la Iglesia Católica, en el artículo 11, que cultive la calma, que cultive la concordia, que no promueve el desorden. le dice la corona a la Iglesia Católica. A la Iglesia Católica. Aquí en este documento. Y anuncia represión, artículo 12, que el excelentísimo ayuntamiento, a quien corresponde la conservación del orden y tranquilidad, tome las medidas más activas para mantenerla imperturbable en toda esta capital y pueblos inmediatos. Orden. Esa es represión. Así como dicen los legisladores, y dame el atarrayazo ahí, y pueblos inmediatos. Y pueblos inmediatos. Esta es la represión. Sí. Es el 12. El 12. El 12. Sí. En el 13 se confirma que no hay nuevo gobierno, que el señor jefe político publique un manifiesto haciendo notorios a la faz de todos los sentimientos generales del pueblo, la opinión de las autoridades y corporaciones, las medidas de este gobierno, las causas y circunstancias que lo decidieron a prestar en manos del señor alcalde, a pedimento del pueblo, el juramento de independencia y fidelidad al gobierno americano que se establezca. Muy claro, muy claro. Y luego viene el protocolo. Por ejemplo, que se haga una medalla conmemorativa de esa fecha. Era un visionario, José Cecilio. Claro, un tipo listo. Que sea una medalla conmemorativa. Que se haga una medalla conmemorativa. Que el excelentísimo ayuntamiento acuerde la acuñación de una medalla que perpetúe en los siglos la memoria del 15 de septiembre de 1821, en que se proclamó su feliz independencia. Cinismo. Estamos viendo que no hubo independencia. ¿Y dónde está la medalla de Dagoberto? ¿Se hicieron? La han de haber hecho, quizás.
aunque yo creo que no, porque la historia que vino fue muy difícil, ¿verdad? difícil, muy difícil. Y luego que se cante el día que designe el señor jefe político, Gabino Gainza, sí, que lo designe él. Una misa solemne de gracias, con asistencia de la Junta Provisional, de todas las autoridades, haciendo salvas de artillería y 3 días de iluminación. 3 días de iluminación. Palacio Nacional, 1821. Mira qué documento. Por eso es que no se publica en ningún lado y no se estudia en las escuelas, ni en los bachilleratos, ni en las facultades de Derecho. Y esta es una cosa jurídica, política. Y la historia, ¿no? Es la historia. Es la historia. Esto expresa la necesidad de que el pueblo no se meta en la independencia y que esta independencia no fue del pueblo. La historia no es la exposición de una serie sucesiva de hechos, no. Eso se llama relato, que es muy importante. Hay que conocer los hechos. Pero la historia es la humanidad. Y entonces a estos hechos hay que vincularle la idea, el concepto, la interpretación, buscando responder a una pregunta. ¿Qué significan esos hechos? ¿Por qué ocurrieron? ¿Qué era lo que movía a estas personas? Y siempre las condiciones materiales de existencia son las que determinan tu conciencia. Hay que saber cuáles eran las condiciones materiales de estas personas que hicieron esto. No estamos poniendo a nadie en las hogueras, no. Sí, don Chepe Matías Delgado tiene méritos. Fíjate vos, que en los momentos en que Filiz Solá invadía, primero llegó a mexicanos con más de 3,000 gente. 3,000. Es muchísima gente. Un gran ejército. Un gran ejército es 300,000. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo el padre Delgado? Formó una comisión que viajó a Washington a proponerle la anexión de El Salvador a Washington. ¿Qué te parece? Uno entiende eso porque era un momento muy apretado, muy difícil. Y en esos momentos nosotros estamos acostumbrados. 20 años de guerra. ¿Cuántas decisiones uno no tuvo que tomar en momentos apretados? Entonces uno los entiende. Claro. Pero, ¿qué significa eso? ¿El padre de la patria puede tomar esa decisión? Porque eso niega la nacionalidad. No, ahí borra todo. Mira qué delicado. Entiende uno a don Chepe Matías, que era brillante, tenaz, un gran negociador, escritor de cartas políticas muy finas. Todo eso no se ha publicado. Debe publicarse. Ojalá que estés oyendo vos, Carlita, y que te decidas a publicar estas cosas y que nos enseñen a hablar así. Estamos hablando de nosotros, de nuestra historia. No estamos hablando de los otros, claro. No, somos nosotros. Y esta es la historia. Este es el acta de independencia. A la historia siempre hay que incorporarle la interpretación de los hechos. Por siempre, para que se sepa qué significan. Ahora, hay tantas interrogantes que surgen al aire a partir de esta conversación y de esta mañana. Hay imágenes que quiero publicarle a nuestros televidentes. A ver si me regala el apoyo número 3, por favor, producción. Y me dice Dagoberto,
Yo le voy a hacer un análisis ligero desde mi humilde entender. Yo veo ahí a los criollos, a los nobles, de saco, de sombrero, y allá abajo, qué feo decirlo, el pueblo. Sí. Y es cabalmente lo que usted está ilustrando. Y ahí con la naricita, ¿verdad? Era una independencia de los criollos, ¿verdad? Por lo cual el pueblo, después de 200 años, seguimos así, Dagoberto. Sí. En esa imagen. Sí. Esa pintura expresa eso. Cuando los franceses invadieron España... Es que esa imagen me da bien europea, ¿no? Claro, que claro. Invadieron España. Los oligarcas españoles. España era una sociedad de sacerdotes, de monjas, de abogados, de letrados, feudales. Por eso la riqueza que se robaron de nuestras tierras no los benefició. Y se fue para Inglaterra, Francia, Holanda y Alemania, donde el capitalismo tenía más desarrollo. Esta es la explicación. Pero Bonaparte necesitaba invadir Inglaterra y tenía que hacerlo por Portugal para entrar por detrás. Bien, invadió España. ¿Quién se opuso a Bonaparte? El pueblo. Goya, Francisco de Goya, pintó un cuadro que representa al ejército francés bien limpio, bien ordenado, bien equipado, y el pueblo español sucio, descamisado, desnudo, enfrente. Goya pintó los dos mundos, pero en el centro había un farol, y la luz del farol caía sobre el pueblo español y no sobre los soldados franceses. En todo esto hay simbolismo, porque fue el pueblo español el que enfrentó y derrotó al ejército francés que invadió España. No fue la oligarquía española, no. En esos cuadros, así en el cuadro que vimos, están... Póngalo otra vez, por favor, producción. Aquí están los señores criollos que estaban conspirando. Sí. Muy bien. Mira la presentación. Sí. Camisa blanca, con corbatines, sí, con sombrero. Guapos, elegantes, guapos, ¿verdad? Bien elegantes. Sí. Enfrente está la masa. Sí. Enfrente está la masa. Don Chepe Matías le está hablando a la gente. Trasladándole la independencia de los criollos, y las ustedes solo escuchan y vámonos. Exactamente. Se ve feo, ¿eh? El pueblo está enfrente. Eso es el simbolismo de esa pintura. Yo no sé quién la hizo. Ya le voy a contar. Veamos la siguiente producción, que es el apoyo número 4. A mí, yo lo que recuerdo, así como cuando usted recordó que estaba en su querido Chalchuapa y le dijeron a los 12, 13 años, analice el acta de independencia, y le pareció tan complicada que mejor declamó un poema, ¿verdad? Sí. Yo ese cuadro, desde mi humilde entender, lo veo hermosísimo, sí, ¿verdad? Sí. Es decir, es el momento donde el José Matías Delgado está firmando el acta de independencia. Pero hay un dato que quiero compartirle. Veamos el siguiente, por favor. Y quiero su opinión, Dagoberto. Escuche. Luis Vergara Ahumada. La Serena, Chile, 8 de septiembre de 1917. La Paz, Bolivia, 16 de enero de 1987. Fue un pintor chileno. Realizó sus estudios en el Instituto Pinochet Lebrun en la ciudad de Valparaíso, y también en España en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En El Salvador, Vergara pintó sendos cuadros entre los años 1957 y 1959 con la asesoría del historiador Jorge Lardey Larín. Es bastante sentencioso decir Jorge Lardey Larín, historiador del conservadurismo. Usted me contesta después. Sí. Que representan importantes hechos y personajes de la época independentista, tales como el primer grito de independencia
y la firma del Acta de Independencia y El Ocaso de un Sol, todas ubicadas en la ex casa presidencial de ese país. Las dos primeras obras han sido en numerosas formas, ya sea en billetes, cromos, afiches y sellos postales. También en Colombia realizó cuadro del presidente Marco Fidel Suárez, Luis Vergara Ahumada. A mí lo que me llama la atención, Dagoberto, es que esas dos imágenes se construyeron o las pintó Luis Vergara Ahumada entre los años 1957 y 1959 con la asesoría del historiador Jorge Lardé y Larín. Es la historia que siempre nos tragamos. Exactamente. Y si la vuelve a poner producción para nuestro televidente, la anterior y la anterior misma, sería interesante mientras le planteo las interrogantes a Dagoberto Gutiérrez. No sé qué verbo utilizar, pero es la historia que siempre nos tragamos. A mí siempre me pareció una cosa que había ocurrido en 1821. No, son cuadros pintados en 1957 y 1959 con la asesoría del historiador Jorge Lardé y Larín, que toda su historia la realizó, valga la redundancia. Tenemos la siguiente imagen, por favor, producción. Vayamos al apoyo siguiente. Dice Jorge Lardé y Larín. Escucha esto: Santa Ana, 31 de diciembre de 1920, San Salvador, 8 de mayo de 1921. Fue un historiador y periodista salvadoreño, hijo del científico salvadoreño de origen francés Jorge Lardé Yates y de la profesora Benigna Larín de Lardé, originaria de Guayúa, Sonsonate. Lardé y Larín publicó una extensa obra historiográfica en la que destacan los libros El Salvador, Historia de sus pueblos, villas y ciudades, Toponimia autóctona de El Salvador, volúmenes 3, El Salvador, Inundaciones e Incendios, Orígenes de la Fuerza Armada, El Salvador, Descubrimiento y Conquista y Colonización. Este último es una obra de carácter enciclopédico que relata detalladamente el proceso de establecimiento del dominio español en el territorio salvadoreño. Lardé y Larín ocupó un puesto distinguido en la Academia Salvadoreña de la Historia, de la que fue elegido académico en enero de 1952. En 1983 fue nombrado director perpetuo de esta institución correspondiente a la Real Academia de la Historia. A ver, tantas preguntas que me nacen, Dagoberto. Sí, está bien. Esto explica por qué nunca vimos el Acta de Independencia publicada en los periódicos. Claro. A ver, pero le dejo a sus ideas con todos estos elementos. Sí, está bien. A mí me gustan los historiadores. Me gustan los escritores en general, los artistas en general. Pero yo tengo la impresión, con todo el respeto, ojalá no me equivoque, que nunca creo que se haya enamorado en ir a un libro de Jorge Lardé y Larín. ¿Cómo no? Sí, ok. ¿Cómo no? A los novelistas, los pintores. Creo que los artistas tienen ganado el cielo y que Dios es un artista. Y los historiadores le ayudan a uno. Me preguntaba si eran conservadores. Sí. Pero uno va leyendo las cosas que ellos dicen y lo va interpretando con su cerebro. Es decir, uno se va enterando de cosas y va viendo el mundo con otros ojos diferentes al mundo que vieron los escritores. ¿Por qué ocurre que uno no mira con los ojos? Uno mira con el cerebro. Por eso es que existe la ideología. Y todo lo que uno mira del mundo, lo mira ideológicamente. La ideología es la visión del mundo. Todos tenemos ideología. Entonces, cuando un historiador habla de la historia, mira los acontecimientos con su ideología y con su cabeza. Claro. Pero uno que lee muchos años después, lo mira también con su cabeza, no con los ojos. Pero los historiadores le dan a uno una pista y uno se pone en otra pista. Ellos no lo saben, pero uno se ve ayudado por ellos. Ahora, en el cuadro de este pintor chileno, volvamos, producción, que nos encanta. Adelante, Dagoberto. es revelador.
Los cuadros de las pinturas tienen un gran valor histórico. Las pinturas. Y no siempre los pintores captan o se esfuerzan en captar el momento. Al siguiente, por favor, Sí. producción. Ese es un cuadro ideológico. Allí lo que está pintado es como una iglesia. Es como una iglesia. Recreado, insisto, de acuerdo con la asesoría del historiador Jorge Lardé Hilarín. Exactamente. Y pintado en 1957. Como si se tratara de una misa. Es que la reunión del 15 de septiembre fue una conspiración. Y los que allí habían eran conspiradores. ¿Habían curas? Claro que habían curas. Es que los curas eran los grandes conspiradores. Pero ¿por qué me da la sensación que estos que están aquí a la derecha son como los nobles? ¿O qué son? Los criollos. Imaginemos que lo está pintando Ahumada en 1957 y tiene aquí están los padres de abajo. Sí. Mirad, Roberto. Observen ustedes que ahí no hay pueblo. Ahí no hay pueblo. Era adentro. Claro. El pueblo estaba afuera, en las esquinas, en las calles, debajo de los árboles. Ahí están los conspiradores. Pero el cuadro no refleja eso. Hay un cuadro en la historia que expresa el momento en donde Pedro el Grande en Rusia, que fue un emperador modernista, capturan a su hijo Alexei. Había una conspiración y dentro de los conspiradores estaba su hijo Alexei. Que es el que derrocan después en el 17. No. Entonces Pedro el Grande tiene a su hijo allí, un militar aquí, y Pedro había ordenado la muerte de su hijo. Lo iban a ahorcar. Y el pintor capta esa escena y la tristeza y el dolor en los ojos de Pedro, con mucho rigor histórico. Aquí no, en ese cuadro no. Pinta una escena apacible. Gente que está allá como en un auditorium, alguien que está hablando y gente que está platicando de manera apacible. No, esa fue una gran conspiración, esa reunión. Todavía no ha salido el pintor que va a pintar eso, pero va a salir. Va a salir, ¿verdad? Claro, ya vamos a tener. ¿Y de dónde va a salir? Ahí de los muchachos que están aprendiendo eso. Ellos van a pintar eso. Ahora, ¿y eso tiene valor? Sí, tiene valor. Valor histórico. Claro. Es la ideología. Es que los historiadores miran los acontecimientos con sus ojos. Es decir, con su ideología. Y uno se da cuenta de eso. Por ejemplo, cuando explican la invasión europea, no hablan de invasión, sino que en ocasiones hablan de descubrimiento. Digo, ¿te imaginas? Claro que no hubo ningún descubrimiento, una invasión. Pero todo eso se va arreglando a partir de la educación que se imparte en las escuelas y en las universidades. Ok. Dagoberto, voy a hacer una pausa comercial. Estoy conversando con Dagoberto Gutiérrez este 15 de septiembre del año 2021, en el aniversario número 200 de la independencia patria, previo a acontecimientos importantes que tendrían que ocurrir en las siguientes horas de este miércoles. Vamos a venir a cerrar este tema con Dagoberto, sus conclusiones, y a ver cómo lo concatenamos con el tiempo actual. ¿Le parece? Ya regresamos aquí en TVO Canal 23. Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958.
o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a D&B Sterling. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Hablemos Claro con el licenciado Will Salgado, todos los miércoles, jueves y viernes. Gracias por estar en sintonía de TVO Canal 23. Agradezco muchísimo los comentarios en todas las plataformas de Facebook de TVO, el Twitter, nuestro canal de YouTube. También está en el canal de YouTube de este servidor y en las redes sociales de este servidor, en Twitter, @Medardo Alfaro, y en Facebook, Medardo Antonio Alfaro. Y también estamos en simultáneo en todas las plataformas, por lo cual le agradecemos que en esta mañana de miércoles 15 de septiembre de 1821 esté con nosotros. Una celebración, conmemoración, firma del Acta de Independencia. Vamos a darle la palabra a Dagoberto para que nos haga las conclusiones, tomando en cuenta todo lo que hemos conversado hoy día y que además las ideas que él nos ha dicho esta mañana, y tratando de concatenarlo con el momento histórico que estamos viviendo en esta mañana de del 2021. Dagoberto. Correcto. Nosotros no somos hombres de Occidente. No. Aunque tengamos una formación occidentalizada, es otra cosa. Tampoco somos hombres del Oriente. Somos hombres de la periferia. Miramos al mundo y entendemos al mundo desde la periferia. Desde la periferia. Por eso estamos hablando de independencia. El centro occidental no considera que la independencia sea problema de ellos, pero nosotros sí. Esa organización del tiempo en pasado, presente y futuro es propio de Occidente. Para nosotros, en el presente está el conflicto, en el pasado está la verdad, en el futuro está la utopía, pero la clave es el presente. Es como una plataforma que si lo moves para acá es el pasado y para allá es el futuro, pero el corazón de todo esto es el presente, es el presente. Cuando hablamos de historia, examinamos lo que ha pasado, sabedores de que ese pasado sigue en pie en nuestro presente. Por eso la independencia para nosotros es un tema pendiente, aunque no se mire así, aunque no se mire así. En el mundo de hoy, la independencia supone descolonización. Porque aquella colonia de la que hemos hablado sigue viva, sigue en pie. Y los imperios siguen moviéndose en la cabeza de muchos de nosotros. Para nosotros, esta coyuntura expresa una encendida lucha de clases, que se expresa en una crisis política. ¿Qué significa esa crisis política? Uno, que los de arriba no pueden seguir gobernando como antes y que los de abajo no quieren seguir siendo gobernados como antes. Este es el primer componente de la crisis política actual. Repito, los de arriba no pueden seguir gobernando como antes y los de abajo no quieren seguir siendo gobernados como antes. Segundo punto, el pueblo sufre como nunca antes. Y tercer punto, el pueblo eleva su lucha política, su participación política. Este escenario expresa a su vez una lucha entre dos visiones. Por un lado, se construye un Estado burgués. Oí bien esto, por favor. Un Estado burgués que se enfrenta al Estado oligárquico, que se montó
a partir de 1821. Esa oligarquía sigue gobernando, sigue mandando. Y las luchas de nuestra historia, todas, incluida la guerra de 20 años, son parte de esa confrontación con ese poder oligárquico. La oligarquía ha ganado todas las peleas. Por eso no tenemos ni ciencia ni tecnología. Y por eso no sabemos historia. No tenemos academia de historia, ni academia de ciencia. No tenemos industria. La agricultura ha desaparecido. Por eso no leemos todos los días. Entonces, si el país quiere dar un pasito adelante, el Estado oligárquico debe ser derrotado. Ojo, y no estamos hablando de un Estado popular. No, todavía no. Estamos hablando de burguesía. Gente como yo no es amiga de la burguesía, no. Pero es que en este momento hay que abrirle paso a la posibilidad de avance en el progreso. Más claro imposible, ¿verdad? Claro. De eso se trata. Porque esta pelea no está definida. La puede volver a ganar la oligarquía. Si no se usa la inteligencia, el preciosismo en los hechos políticos. Hay que cometer errores, es inevitable, pero la menor cantidad de errores. La menor cantidad de errores. Hay que observar que el pueblo está pasivo, el pueblo está mirando, el pueblo está expectando. Y eso puede significar varias cosas. Uno, que el pueblo todavía no está seguro que el gobierno sea su gobierno. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Porque el pueblo le dio al gobierno una gran cantidad de votos, pero no solo para volarle la cabeza a arena y al frente, no, para mejorar su vida. Y eso sigue pendiente. Hoy la lucha es arriba y abajo. Las cosas decisivas no se hacen arriba. Las cosas decisivas no ocurren en el cielo, ocurren en la tierra. Está pendiente, muy pendiente. La pelea es contra el viejo poder oligárquico. El pueblo no se ha movilizado. El pueblo no ha hablado, los sindicatos, las organizaciones comunales. Si me preguntas a mí por qué, yo no lo sé. Es que esas cosas no se pueden adivinar. Claro. Y uno puede ser sorprendido. Mañana va a haber hoy va a haber una importante confrontación. O puede que no. La gente que está hablando de la manifestación, en primer lugar, tiene derecho a hacerlo. Claro. Eso hay que saberlo muy bien. Hay que saberlo muy bien. A la calle. Esa es una medición muy, muy importante. El pueblo está pendiente. No se sabe por qué. No se sabe por qué. Se entiende que el gobierno este día va a hacer anuncios. Esos anuncios tienen que ser vinculados a las necesidades de la gente. Es que si no es así. Históricos de Roberto en 200 años. Claro, deberían de ser históricos en 200 años. Claro. Y si logran conectar con la gente, continúa el proceso. Esa es la clave. Esa es la clave. Cabeza fría. La menor cantidad de errores. Uno siempre se equivoca en la vida. Claro. Ese no es el punto. Hasta Dios. Si no, hubiera hecho un mundo mejor, pero Él quiso. Es un momento clave. Esto que estamos hablando, observen ustedes la actualidad que tiene en el mundo de hoy. Cómo la independencia sigue siendo precaria. Hay un momento histórico que también me gustaría conversarlo con usted a partir de nuestra audiencia, que
es fundamental para los 200 años de historia del país, y es cuando se promulga aquella ley de la extinción de ejidos y tierras comunales. Claro. Eso es fundamental. Sí. Vayamos al apoyo número 8, por favor, producción, porque allí hay un parteaguas fundamental en la historia que sigue permitiendo. Dice: años después de la independencia de los criollos respecto a España, surgió una lucha entre grupos dominantes, disputándose el poder los conservadores y los liberales. Las personas pertenecientes a los pueblos originarios llevarían la peor parte bajo el gobierno de Rafael Saldívar, debido a que entre 1881 y 1882 fueron promulgadas una serie de leyes de extinción de ejidos y tierras comunales que permitieron la expropiación de las tierras de las comunidades indígenas. Una de estas fue la Ley de Extinción de Comunidades, promulgada el 23 de febrero de 1881. La eliminación de las tierras comunales obligó que la mayoría de personas de las comunidades indígenas, para poder sobrevivir, vendieran su fuerza de trabajo, convirtiéndose en proletarios agrícolas o campesinos pobres. Además, llevó a una concentración de la propiedad de la tierra en manos de los productores de café, que luego se consolidarían como la clase dominante, la oligarquía cafetalera. Correcto. Miren, lo que estamos hablando está reflejado allí. Estamos hablando de la filosofía de gente como Rafael Saldívar, que en la década del 70 y década del 80, puesto en el cargo por Rafael Carrera, que era presidente de Guatemala, era un tipo poderoso, el que derrotó a Francisco Morazán y siguió influyendo, el que derrotó a Gerardo Barrios, a los liberales. Ahora, allí se inicia la destrucción de dos formas de propiedad: los ejidos y las tierras comunales. Ejido es una palabra que viene del latín exitus, que quiere decir salida. Eran terrenos que estaban justamente a la salida de los pueblos. Por eso se llamaban ejidos. Estos ejidos eran administrados por las alcaldías municipales de los pueblos. Exacto. Y cada año se le daba tierra a los campesinos para que la cultivaran, para que la trabajaran, para que comieran. Y las tierras comunales eran otras propiedades que no dependían de las alcaldías, sino de los pueblos originales. Mira la diferencia. Venía de los españoles. ¿Qué era el cultivo que se estaba implantando? El café. Pero ocurre que parte de los ejidos y las tierras comunales estaban en los territorios aptos para el cultivo del café. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? El despojo. Y ocurrieron dos cosas. Uno, se necesitó legalizar el despojo. Y en la década de los 80 se crea el registro de la propiedad raíz e hipoteca. Y ese despojo se legalizó. Los grandes expropiadores se convirtieron en propietarios. Mira de dónde viene el registro de la propiedad raíz e hipoteca. Pero ocurrió otra cosa. Cuando el cultivo del café se estableció, se institucionalizó, necesitaban mano de obra para cuidar los cafetales y la cosecha y todo. Allí tenían mano de obra abundante y barata a partir de toda la gente a la que le habían quitado su tierra. Por eso es que los salarios que pusieron en las fincas eran salarios de hambre y lo siguen siendo. Establecieron las tiendas de raya, así se llamaba, en donde los trabajadores de la finca jamás eran libres, porque en las tiendas de raya le vendían a los trabajadores cumas, asadones, cotones, caites, sombreros, y se llamaban tiendas de raya porque hacían la suma de lo que debían y luego la raya, y ahí estaba el total. Y los trabajadores de la finca jamás podían pagar eso y siempre estaban debiendo. Dos
consecuencias mortales hasta ahora de ese periodo. Y vino el café, y vino la oligarquía cafetalera. Esa se consolidó al final, cuando aparece en el levantamiento contra el gobierno de los 60 a finales del siglo XIX en Santana, un personaje llamado Tomás Regalado. Ups. Y sigue la oligarquía. Claro, Tomás Regalado. Después del levantamiento llamado de los 44, tomó el poder el presidente Rafael Antonio Gutiérrez. Y luego llega Tomás Regalado. Pero la oligarquía cafetalera perdió el poder cuando se derrumbó la Unión Soviética. Y vos podés preguntar, ¿y qué tiene que ver la Unión Soviética con el precio del café? Es que en Londres funcionaba la Organización Internacional del Café, que fijaba el precio del café de manera artificial, porque se calculaba que la economía de estos países dependía del café. Y si no se aseguraba un precio decente, ahí estaba la Unión Soviética, que iba a hacer la revolución. Mentiras. Entonces le daban un precio artificial. Cuando se derrumbó la Unión Soviética, dijeron los tostadores y los compradores, que eran los que fijaban el precio en Londres, dijeron que el precio del café lo fija el mercado. Al día siguiente cayeron los precios del café. Y la oligarquía salvadoreña, que es oligarquía, no sabían hacer de la pulpa del café pintura, medicina, papel, materiales de construcción, alcohol, que sí se hace en otras partes. Aquí no. Quebraron. Y la clase dominante dejó de ser la oligarquía cafetalera. Mira qué historia. Y hoy eso está en el limbo, la clase dominante. Hoy en esta lucha está decidiendo. Dagobert, hoy 15 de septiembre del 2001, ¿cuánto me queda, Frank? Ok, tenemos 5 minutos. No sé cómo encontrar las palabras apropiadas, pero mejor voy a poner este apoyo. Regáleme el apoyo número 10, por favor. Y lo voy a introducir de la siguiente manera, un poco para agradecer por esta conversación, que estoy seguro que mucha gente la ha disfrutado. Y este es el tiempo de hoy. Este es un discurso, un segmento de un discurso de el ahora presidente de la República, cuando celebraba su primer año, creo, la independencia como alcalde de Nuevo Cuscatlán. Como para muchos, mucho de lo que dice allí es lo que está ocurriendo hoy, a partir de lo que dicen las encuestas, que el 85, unos dicen que es el 87, otros dicen que es el 80, pero siguen siendo números extraordinarios, apoyan la administración del presidente Bukele. Voy a colocar esto y después, en el marco de este día histórico, el comentario de Dagoberto Gutiérrez. Veamos. Pero estoy aquí porque hubo mucha gente que creyó en mí, porque hubo mucha gente que me asistió, dándome educación de calidad, alimentación, salud, seguridad y amor. Y ahora que estoy parado aquí, frente a ustedes, tengo la obligación de aprovechar esta oportunidad para pedirles que nos ayuden a crear un país donde todos nuestros jóvenes tengan las mismas oportunidades que yo tuve. Donde si alguien trabaja duro y cumple las reglas, sepa que puede tener una vida digna y un futuro mejor para su familia. Ayúdenos a construir un país en donde nuestros maestros estén bien pagados, en donde los campesinos sean dueños de su tierra y en donde nuestros médicos tengan en sus manos los insumos para curar a nuestros enfermos. Ayúdenos a construir un país en donde darle de comer al pobre no sea considerado despilfarro, en donde cobrarle impuestos justos al rico no sea considerado comunismo, y en donde el que tiene más pueda tenderle la mano al que tiene menos y decirle: ven acá, mi hermano. Este mundo ya no se debate entre el capitalismo y el comunismo. Esa guerra ya terminó hace mucho.
Ambos sistemas absolutos fracasaron. En este mundo se debate cómo generar progreso con igualdad, urbanismo con medio ambiente, desarrollo científico con ética. Ayúdenos a insertarnos en ese debate, ayúdenos a sacarnos del pasado y poder empezar a construir nuestro futuro. Mi país debe luchar cada día por ser más independiente, pero principalmente independiente del yugo de las formas de pensar del pasado, principalmente independiente de la codicia, el desinterés y la desigualdad. El día que logremos eso, que demos ese otro paso, ese día seremos realmente independientes. Muchas gracias. Dagoberto. Nayib Armando debe de saber que las posibilidades del proceso solo dependen de la profundización de ese proceso. No hay más camino que caminar hacia adelante. Y caminar hacia adelante en este momento implica acometer en ese proceso lo que la gente del pueblo necesita. Hay que terminar con la pelea arriba y hay que aprender a pelear con la gente, con la que huele a sudor, con la que huele a llanto y con la que huele a miedo. Eso es todo. De eso depende que se logren los propósitos. Muy bien. Señor, le agradezco muchísimo por nuestros televidentes, por nuestro oyente. Deberíamos de hacer temas específicos como este, porque estoy seguro que a la gente le gusta, pero gracias, Dagoberto. Muy gentil de su parte. ¿Cómo no? Gracias. Un abrazo para todos. Muy bien. Era Dagoberto Gutiérrez en este miércoles 15 de septiembre de 1800, estoy con 1821, del 2001, 2021, ¿verdad? Ya. A 200 años, día muy importante hoy. En pocos minutos u horas el mensaje del presidente de la República, y bueno, esperemos cómo se desarrollan los acontecimientos. Lo veo mañana a las 6:30 de la mañana aquí en TVO Canal 23. Que el Señor le bendiga.